Muy buenas noches. Ya está de lleno la lucha por la presidencia de la República, la competencia por la presidencia de la República del próximo año. Mucho se habla de las corcholatas, de los candidatos, de los partidos, de las alianzas, pero poco se habla de los retos que va a tener que enfrentar el próximo presidente de México. Y vaya que hay varios, y es de lo que deberíamos de estar hablando. ¿Cómo no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene este país? Bueno, pues aquí en adelante vamos a estarlo haciendo en Es la Hora de Opinar. Hoy lo hacemos con nuestros colaboradores del martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. De aquí se va a Yucatán, ahí hay gira. Este calor derrotó mi elegancia. Ya estamos con Mauricio Vila, entonces. Bueno, Paula Sofía, según las encuestas, los dos temas que más preocupan a los mexicanos son la economía, siempre, ¿no? Y la inseguridad. Esos deberían de ser los dos grandes retos, ¿no? O sea, es lo que está el público, digamos, lo que está preocupado la opinión pública, ¿no? ¿O no? Pues yo pensaría en otros dos. A ver. La primera es así, pensando en eres el presidente, llegas y Sí. te dicen, señor, bienvenido a tu nueva Sí. chamba. Yo creo que esta presidencia, este sexenio que está cercano a terminar, es una presidencia con muchos vicios ocultos. Uh-huh. Ha habido tanta opacidad, ha habido tanta rareza en el manejo administrativo de un montón de cosas. Hay esta necesidad de no documentar un montón de cosas que Sí. creo que lo primero que se va a encontrar la persona que llegue es que hay muchísimos problemas o que la gravedad de los problemas es otra más allá de la que se presenta al frente y que tiene que llegar a enfrentarse con eso. O sea, ¿pero es un tema de opacidad o de tema de Yo administrativo? creo que tiene que ver con las dos. O sea, es un Las tema dos. de opacidad, pero también es un tema de la cultura Eficacia administrativa, digamos. de proceder administrativo, ¿no? O sea, cuando uno lo piensa como cuando haces la transición y te hacen las entregas, recepciones Sí. y no sé qué, pues antes había documentos de las cosas. Sí. Ahorita te van a decir, y de esto, aquí hay un PowerPoint que tenemos de, o sea, el tema que el desastre administrativo también va a generar una transición. Sobre todo, aquí hay que empezar dos escenarios, ¿no? El primero es, si te toca ser el siguiente del mismo partido, Sí. pues tus problemas son unos, ¿no? ¿Cómo vas a seguir tapando lo que te toca tapar? Si te toca hacer oposiciones, ¿cómo vas a poder hacer unos buenos casos con esto? ¿O cómo vas a poder solucionar problemas cuando no hay documentos, cuando no hay...? Y la otra es, creo que también hay muchas cosas que están escondidas incluso para los colaboradores cercanos, ¿no? Pemex, ¿no? O sea, la gente que está dentro de Pemex te dice, Pemex es un desastre 3 veces más grande del que te están diciendo que es. Pemex tiene estas pérdidas, Pemex tiene esta deuda, Pemex tiene estos créditos, Pemex no es que... ¿Es algo que públicamente se sabe? No. ¿Es algo ni siquiera que tienen muy bien comprendido las personas que están dentro? No. Es un problema que te va a tocar resolver. Ok. Entonces, esa es la primera. ¿La y segunda? la segunda... O bueno, vamos a dar una, Va. ¿les parece? Una ronda de la primera, ¿no? Gibran. Entonces, una primera reto que dice aquí Paula Sofía es una mezcla entre opacidad y eficacia administrativa. Vicios ocultos de la cosa. Digamos, vicios ocultos, exacto. Incluía de la también obra. en A eso ver. corrupción. Y el gobierno actual sí está al tanto de que eso va a ser lo principal al iniciar el próximo gobierno. Ok. Tanto es así que acaban de descongelar los nombramientos que se tienen que hacer de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí. Mandaron decenas y 40, todos, creo, ¿no? sí, 40. Y son del entorno de Morena, de Adán Augusto particularmente. Forman parte de los departamentos jurídicos del Poder Ejecutivo, incluso de la Consejería Jurídica. Sí. Hay un problema ahí de conflicto de interés, pero uno ve que ahí lo que quieren garantizar es el futuro, que no haya broncas por toda esa mala administración. Sin embargo, hay otros problemas que creo que la falta del teflón que tiene López Obrador sí hará que le cuesten mucho al próximo presidente o presidenta del país. El primero de ellos es la muerte, ¿no? El exceso de muertes por COVID, que supera los 700,000 muertes. La continuidad de la espiral de la violencia y de la desaparición
que nos llevará a tener cerca de 1 millón de personas que estaban antes y ahora no están, y que dejan tras de sí huérfanos, traumas, un cambio de magnitud demográfica y del que no estamos hablando. Eso va a seguir haciendo crisis. Y en segundo lugar, quiero destacar... A ver, espérame. ¿Ya vas a otro tema? Sí. Es que quedamos que uno Muy cada bien, uno. sí. Tú ya metiste 2 porque metió corrupción, pero lo metiste como parte de lo que como decía. colofón. Coincidiendo con Paula, O sea, nada más. vamos a poner en un solo tema opacidad, eficacia administrativa y corrupción, y en un segundo cajón el tema de la muerte, que me gusta cómo lo pones. Sí, no es nada más la violencia por homicidios dolosos, sino también los desaparecidos, y también pues alguien va a tener que rendir cuentas, supongo, espero, por el exceso de muertes por el COVID-19, ¿no? O sea, que de lo que habla es del desastre de cómo se trató la pandemia en México, ¿no? Entonces, ahí van 2. ¿Quieres agregar uno? Sí, Venga. yo tengo otro que son las finanzas públicas. Muy bien. Yo creo que aquí no es tanto un vicio oculto, sino una suerte de ilusión óptica, porque hay una percepción de que la economía está mejorando, de que la gente pues tiene dinero, incluso la pobreza laboral disminuye, el consumo está creciendo, está boyante. La economía va bien, ¿eh? La economía, exacto. O sea, hay esta sensación de que, digamos, la coyuntura económica sobre todo es muy favorable. Sí, es favorable. Pero si uno le entra desde el punto de vista de las finanzas públicas, la verdad es que este gobierno ha sido muy bueno para cacarear su gasto, pero muy malo para encontrar soluciones que lo hagan viable en el largo plazo. Es verdad, y esto hay que decirlo, que el problema de las finanzas públicas, en particular lo que los especialistas llaman el espacio fiscal, es un problema que viene de tiempo atrás. Siempre ha sido un problema la fiscalidad en nuestros gobiernos, tener que pagar los costos de cobrar más impuestos, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, del federalismo fiscal, ¿no? Pero en este gobierno en particular le ha creado una serie como de estreses adicionales a las finanzas públicas, sea, digamos, por el Tren Maya, por por Dos Bocas, ¿no? Y por los programas sociales, ¿no? Sobre todo los programas. Las obras se van a acabar en algún momento. Podrán salir al doble o al triple del precio, pero se van a acabar. Y uno espera que eventualmente empiecen a generar dinero, ¿no? Espera, digamos, si uno quiere ser optimista, ¿no? Pero el tema de los programas sociales, los apoyos a adultos mayores, a jóvenes, en fin, a todo digamos, repertorio de sectores de la población, sí requiere un esquema de financiamiento de largo plazo que para nada está resuelto. Y a eso hay que sumarle además la presión de las pensiones, que las Afores tampoco resolvieron. O sea, las pensiones siguen creciendo. No, y las pensiones, sobre todo el sector público. Exactamente. Entonces, o sea, las de maestros, empleados del IMSS, empleados de Pemex, ¿no? Entonces, hay un tema en el que no es solamente, vamos a decirlo así, no es solamente el gasto corriente del gobierno, y que si queremos un gobierno que haga más cosas, pues necesitamos que tenga más dinero, sino temas estructurales como estos, para los que realmente este gobierno no ha ofrecido una solución. Hubo, es verdad, ¿no?, un esfuerzo por mejorar la recaudación, que no es menor y todo, pero esto no se va a pagar de recaudar un puntito más a lo largo del tiempo. O sea, claramente aquí va a hacer falta una reforma fiscal muy profunda o unos recortes más draconianos de los que por sí ya ha habido. Ahora, y no no estamos hablando de esto como si no fuera un problema. Y así como tú decías, el día que llegue, y este no es un problema de que si llega alguien del mismo partido o del otro, cualquiera lo va a tener que enfrentar, y va a ser un shock tremendo para el nuevo gobierno, el escasísimo margen que va a tener para poder hacer cosas, porque no va a tener dinero. Pues mira, yo tengo mis dudas. O sea, tienes razón, va a haber presiones sobre las finanzas públicas, pero por otro lado, si tú ves, México es de los países menos endeudados en el mundo como proporción de su Producto Interno Bruto. Ahorita los saldos financieros del sector, los requerimientos financieros del sector público, que es la verdadera, digamos, los saldos de los requerimientos es la verdadera magnitud de la deuda pública, anda por ahí de 50 puntos del PIB, ¿no? Comparado pues a Japón, 200% del PIB, Estados Unidos, más de 100% del PIB,
En Brasil, Argentina, Chile, en fin, todos andan mucho más endeudados. Hay un margen vía la deuda, es lo que estás diciendo. Sí, y lo menciono a propósito de esto porque ¿para qué te endeudas? Yo no estoy peleado con la deuda. Yo estoy peleado con la deuda cuando se usa para gasto corriente. Claro. Yo creo que otro de los retos que va a tener que enfrentar el próximo gobierno es un tema importantísimo de infraestructura. De verdad que ya llegamos en materia de electricidad, de agua, de aeropuertos, de puertos, de puentes, de carreteras, a una situación límite. Límite. Si queremos aprovechar el enorme potencial de nearshoring, ¿no? De este traslado, de esta reubicación de fábricas hacia México, necesitamos infraestructura. Yo creo que 10 puntos del PIB de infraestructura para meter. ¿Se pueden conseguir? Claro que se pueden conseguir. ¿Cómo? Con deuda. Pero si tú te endeudas para esa infraestructura, es un buen negocio. Si tú te endeudas para pagar la pensión de los adultos mayores, es que tú estás dando una solución, pero a otro problema, Leo. No, por eso yo sí quiero poner otro problema que me parece que es la infraestructura. Yo creo que este gobierno y desde pasados están dejando un hueco de bienes públicos de infraestructura que se ha venido acumulando, y la mayor parte de lo que ha invertido este gobierno en inversión pública se ha ido a hidrocarburos prácticamente, ¿no? O sea, y en cosas que no sirven, como el aeropuerto. Pues sí, el Tren Maya, el Felipe Ángeles, que aterriza por ahí de vez en cuando un avión. Hay más empleados que pasajeros. Hay más empleados del aeropuerto que pasajeros. Pues no lo dudo. Usándolo. Pues así sí. se siente, por lo menos. Pero en fin, o sea, creo que yo agregaría, para ir recapitulando, el tema de opacidad, corrupción, eficacia administrativa, el tema de la muerte como un sello de México, desgraciadamente, el tema de finanzas públicas. Yo agregaría la falta de infraestructura. O sea, el próximo gobierno va a tener que hacer algo en materia de infraestructura. Vámonos al segundo reto. A ver, ¿qué te parece? El papel de los militares en la esfera pública. Me parece que es algo que van a tener que ver, ahí sí, quién llegue. No es tan fácil como que ellos otra vez lleguen a tu día y te dicen, señor, yo tengo todo esto a cargo y dígame qué hacemos con todo esto, se lo entrego, a quién se lo entrego. Sí. O sea, tienen puertos, tienen aduana, tienen carreteras, creo que cómo compartir el poder con los militares, porque yo creo que el pedazo de poder que se disputó en 2018 es muy distinto del que se está disputando en 2024. Digo, pedirles que te compartan. Exacto. O sea, todas esas cosas, otra vez, cosas que no tenemos idea qué tipo de arreglos existen más allá de lo que dicen en las mañaneras. No sabemos si existen arreglos, los arreglos no están legalmente constituidos, cómo se hacen este tipo de cosas, y que ellos mismos ya tengan la posibilidad de, la agenda de 2024 es más militarización, y el presidente la cantó, si hay carro completos, porque vamos a hacer todas estas reformas legales para seguir manteniendo a los militares, para seguirles dando perpetuidad a obras, etcétera. Entonces, creo que lidiar con los militares siendo un gobierno civil débil, porque nos van a entregar en 2024 un gobierno civil muy debilitado por la austeridad, muy debilitado por su incapacidad administrativa. Y hoy depende de la fortaleza del presidente, de la personalidad del presidente. Ahí hay otra cosa que yo meto rapidísimo. Es el siguiente presidente ya no tiene el manto protector del carisma de Andrés Manuel. Bueno, pero ya todo lo que va a tener que lidiar, lo va a tener que lidiar casi que solo. Bueno, entonces, más que la militarización, aquí hemos aprendido a hablar de militarismo, que va más allá la militarización de la seguridad pública, sino de esta transformación de labores civiles a militares que se conoce como militarismo, ¿no? ¿Hasta dónde le pones un límite o no? O hasta dónde incluso lo empiezas a ampliar y empieza cada vez a tener más papel el ejército y la marina, ¿no? Participación de militares en vida pública 100%. En general. ¿Gibran? Voy con mi sesgo de hijo de maestros. El desmadre educativo que cada vez se enreda más. Absoluto desmadre. Estamos desastre. Con 3 planes educativos en funciones. El plan de 2011, que es vigente en este momento de 3º a 6º de primaria y en 3º de secundaria. El plan de 2017 de 1º y 2º de primaria y 1º y 2º de secundaria. Y entrará en vigor en los próximos meses el plan 2022,
a partir del 1 de agosto en primero de preescolar, primaria y secundaria. Además, con libros que ya se imprimieron, que solo se han conocido por filtraciones, y de los que se conoce solamente que son desastrosos, que es generar un enorme daño patrimonial además. ¿Qué tal que no va a haber libro de texto de matemáticas? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Espera, de historia. La historia que según el presidente era clave para que miráramos nuestra conciencia nacional, desapareció como tal. Fue subsumida en un campo del conocimiento y parece que el presidente no se ha enterado. El problema es que esto nos garantiza que el desastre seguirá por lo menos 6 años más. Tendrán que consolidar otro plan de estudios, otro o irse más con uno de los que hay y hacer un plan para que haya una unificación o una uniformalización o uniformación de los contenidos educativos. Ahora no tienen ninguna coherencia más allá de la que les puede dar la práctica pedagógica de los maestros y los contenidos que sigan enseñando independientemente del mandato de la autoridad. Pero eso es un desastre, solo se ha puesto peor. Si al próximo presidente o presidenta le importan los niños de México, tendrá que meterse de cabeza en ese tema, que ha estado abandonado este sexenio en manos de inútiles como Marx Arriaga. Pero además de eso, cuando tú tratas de moverle algo a la educación, inevitablemente empieza la parte política, el sindicato, la coordinadora. Poco hemos hablado, aquí en la hora de opinar sí hemos hablado mucho de la educación. Afortunadamente sí hablamos este sexenio de educación porque no ha conllevado un conflicto político. Pero yo siempre digo, siempre que hablábamos de educación acabamos hablando de política. Entonces, el tema es si tú tocas la educación y la tocas profundamente, Gibran, sí sabes qué te va a pasar, ¿no? O sea, va a empezar el conflicto político, ¿o no? Claramente. Entonces, o sea, no es nada más un tema de contenidos educativos y ¿no? Sino es un tema que Peña Nieto lo vivió en carne propia y sobre todo su secretario Aurelio Nuño. Es un tema político de hasta mandar a la Policía Federal a reprimir a los maestros. Profundamente político, y los inconformes de hoy siguen siendo los que están inconformes antes. Pero los han apapachados ahora, este sexenio. Un poquito, pero lo más apapachado ha sido la estructura charra de siempre del CENTE. Por eso se han asumido como el ejército intelectual de la Cuarta Transformación. Bueno, por eso, pero sea o no ha habido conflicto con los maestros, a diferencia de otros sexenios, ¿eh? ¿O no? Yo quiero hacer un corolario a eso que decía Gibran, que es de pronto el problema que implica la ausencia de conflicto. Y no solamente, digamos, por el desmadre educativo, también por la muerte, la otra cosa que decías. O sea, creo que uno de los saldos de la presidencia de López Obrador ha sido crear una suerte, o convertirlo a él en una suerte como de anestesiólogo de la conflictividad social. Gramsci le llamaba revolución pasiva, es decir, los que pueden hacer el cambio se quedan quietecitos porque ya hay un poquito de cambio. Sí, y yo creo que eso va a ser un problema para quien llegue al poder, porque no va a poder tener necesariamente esa misma capacidad de anestesiar actores sociales. ¿Lo pones como reto eso? Sí, o sea, la conflictividad. La conflictividad social, el abandono de muchos sectores, de muchos problemas, que el presidente más o menos ha encontrado, les doy un poquito, o les echo la carrocería de la mañanera, o algún gobernador que es particularmente duro, ahí está el caso de Veracruz, ¿no? Pero en general no hay más que haber atención a la conflictividad, hay anestesia. Pero en ese sentido le ha ido bien a este gobierno. Pero estábamos hablando de cuáles van a ser los retos del próximo gobierno. Por eso, pero ¿no? Este gobierno sí se ha mantenido la conflictividad. Pero la manera de administrar la conflictividad ya no la vas a tener. Va a generar un costo adicional para quien llegue porque no la van a poder manejar de la misma manera. Ese es nada más un corolario de lo que decías tú. El otro tema que yo quería traer también es el tema... Ya metió dos. Bueno, pero está bien. Le dejamos, le damos chance. Le damos chance. Narcotúnel del... Bueno, hablando un poco del narcotúnel, yo creo que otro gran reto para quien llegue al poder el próximo sexenio va a ser el tema de la justicia. No se ha hecho absolutamente nada en este sexenio para mejorar las fiscalías, que son el puntal en muchos sentidos del sistema de justicia.
se ha desplegado una ofensiva brutal en contra del Poder Judicial, tanto arriba con la Suprema Corte como contra jueces concretos. Sí. Está el caso escandaloso de la juez de Veracruz y el hostigamiento por parte del gobernador. Y se ha querido de alguna manera representar como si el problema fueran los jueces. En realidad el problema son las fiscalías, y en este caso particular, además, esta jueza a la que están persiguiendo, ella simplemente está acatando un fallo, digamos, que no tomó ella. Ella había metido a esta persona a la cárcel, se revisó su fallo, le ordenaron liberarlo, está obedeciendo el fallo y entonces se van contra ella. O sea, para mí es un claro mensaje de intimidación contra los jueces, y creo además que era una buena noticia que hubiera conflicto entre la fiscalía y los jueces, porque de eso se trata la división de poderes, y que ahora un poder ejecutivo que tiene fiscalías tan deficientes, tan corruptas, tan capturadas políticamente, lo que quiere es ablandar al Poder Judicial, insisto, por la vía de la Corte o por la vía de los jueces, lo que significa es que ya no quiere que el Poder Judicial pueda revisar las malas actuaciones de la Fiscalía, sino que les ponga el sello de aprobado. Eso va a ser un problema tremendo para quien quiera que sea el próximo presidente. Acabo de terminar la serie fantástica, se la recomiendo, de Paco Stanley, que está en ViX. Buenísima. Y uno de los temas que trata varios temas, es fantástica, y vamos a hacer mesas aquí al respecto porque me parece que hay muchos temas muy interesantes. Pero uno es la basura que era la justicia mexicana a principios de este milenio, de esta década, ¿no? Todo el caso de Paco Stanley, una mediático, absolutamente de tu profesor. ¿No te dio clase a ti, Samuel del Villar? Estaba cuando yo estaba, pero no me tocó él. A mí tampoco me dio clase, pero bueno, cuando llegaba sobrio Samuel del Villar, porque lo dice, no estoy inventando, lo dice ahí nuestro amigo Luis de la Barreda, que sí tenía un problema de alcohol, pero en fin, el asunto es que era una basura la justicia. Era una basura cuando salió presunto culpable. Este gran documental de Laida y de, ¿cómo se llama? Su esposo. Sí, pero bueno, en fin, Hernández, exacto. Es una basura, lo vimos ahorita en el tema de Ayotzinapa. Roberto Hernández. Sigue siendo una basura. Es una basura la justicia en México. No hemos avanzado ni un ápice. Y ojo con creerse que es nomás un tema del Poder Judicial. Mucho cuidado con creer que ahí está el y perdón, pero yo a lo que iba es que está relacionado con lo que decía Gibran, con las muertes. Sí. O sea, el tema de muertes, en términos de hasta lo del COVID-19, desaparecidos y homicidios, no se soluciona porque no hay justicia en México. Y si no hay justicia, hay impunidad. ¿No? Entonces, tienes toda la razón, fíjense, voy a hacer un recuento de las primeras dos rondas. Te falta meter el tuyo, yo también ya vi que de pronto ya viste. No, bueno, sí, voy a meter el mío porque creo que se les fue contra lo que dijo hoy el presidente. Es que es increíble este presidente, de verdad. Pues es un genio comunicativo, yo lo digo, ¿no? O sea, es un desastre, lo sabemos, el tema de la salud pública en este país. Dinamarca. Bueno, tuvieron que desaparecer el INSABI. Ellos que crearon el INSABI, desaparecieron el INSABI. Lo mismo se ganó. Y están en un proceso de hacer el IMSS Bienestar. Aquí hemos tenido a varios especialistas que dicen que esto no funciona, que realmente lo que está ocurriendo en la salud pública en México es un desastre. Y hoy el presidente dice, no va a ser como Dinamarca, va a ser mejor que Dinamarca. Y ya casi está. Ni la burla, perdóname. No, pero esa es la genialidad del presidente, que en su narrativa crea realidad. Es una perversidad también. Bueno, es un político. A ver, el presidente es un político y crea con su narrativa. Estos nuevos políticos de hoy en día crean realidad a partir de su narrativa. Y hay muchísima gente que se los cree. Esa es la verdad. Pero yo pensé que se los crees hasta el primer día que se te abre un niño y llegas y no tienen ni material de sutura, ¿no? Pues o sea, hasta ahí puedes decir, tiene un límite. Ya no estamos en Kansas. Tiene un límite. Tarde o temprano tiene un límite, estoy de acuerdo. Pero por lo pronto, lo que sabemos es que no estamos lejísimos de Dinamarca. Ni siquiera vivimos en el mismo planeta de Dinamarca. Ahora más cerca de Haití que de Dinamarca. Realmente, y aquí quiero meter, no solamente porque también es el tema del IMSS y del ISSSTE, o sea, tampoco están pasando por muy buen momento, digamos, los sistemas de salud contributivos.
Pero desde luego la gente que no tiene ningún tipo de servicio, pues con que se echaron al Seguro Popular, lo sustituyeron por el INSABI, el INSABI fue un fracaso, ahora lo están tratando de hacer a través del IMSS Bienestar con servicios básicos, no tienen servicios secundarios y desde luego los catastróficos. Se chutaron los fondos para enfermedades catastróficas. No, es un desastre. Entonces, tú decías, tiene un límite. Yo creo que ese límite va a ser el próximo sexenio. O sea, porque ya no vas a tener a un presidente con la credibilidad de decir, estamos, ¿no? Ahí está. O sea, el próximo presidente va a salir y va a decir, me dejó el presidente a Dinamarca, vamos a seguir así. Pues nadie le va a creer, hombre. ¿O no? Sí lee la lista. Sí está bueno como catálogo de... Fíjate, es que no está fácil ser presidente de México. No, yo no sé por qué la gente muere por ese sueño. El poder, querida, el poder. Horrorosa chamba. Mira, desafíos para el próximo presidente. Un tema de opacidad, eficacia administrativa y corrupción, número 1. 2, el tema de la muerte, de la existencia de muerte que tiene que ver con homicidios dolosos, desaparecidos y el tema de la pandemia del COVID-19. Finanzas públicas, que pueda haber tronar las finanzas públicas, infraestructura, la necesidad de construir mejores bienes públicos, qué hacer con el militarismo que se instaló durante este sexenio, el desastre de la educación, el desastre de la salud pública, el desastre de la justicia y por ahí también el tema de qué va a pasar con la conflictividad social, si van a aparecer conflictos sociales. Por cierto, la semana pasada entrevistamos a un profesor del Colegio de la Frontera Sur. Lo que está pasando en Chiapas... ¿Chiapas? No, o sea, a ver, ahí está soterrado lo que está pasando en Zacatecas que escribió Claudio Lomnitz. O sea, sí hay unos incendios por ahí en varios estados de la República. Hay que meterle el adjetivo de local a la conflictividad, porque ahí es donde se expresa. Conflictividad social local. Sí. Y otra vez Chiapas, ¿no? Y otra vez empezando un proceso electoral. O sea, ese estado de verdad es muy predecible en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves? Déjenme hacer una última ronda, porque de esto, Paula Sofía, deberían de estar hablando las corcholatas, la oposición, y no en un concurso de popularidad, o en el caso de la oposición, el método, vamos a escribir el método. A ver, estos son los problemas reales de México. Paula. Yo pongo el siguiente, que es un lugar común en todos lados. Vas a poner más. Es cambio climático. O sea, la cantidad, y lo ligo con tu tema de infraestructura, Leo. Sí. Tenemos que empezar a pensar en que tenemos que invertir en cómo vamos a mitigar el cambio climático en distintas zonas del país. Tenemos ahorita una ola de calor en la que se está muriendo la gente porque no tenemos infraestructura para climas, para temperaturas tan altas ni para temperaturas tan bajas. Hay unos reportajes en Gato Pardo fantásticos de comunidades en Tabasco, comunidades que ya el mar las está alcanzando y que ya están perdiendo, o sea, va a haber desplazados territoriales, o sea, ya temas de desplazamientos humanos. Bueno, esta reciente sequía, yo quiero decir que yo vivo acá en una colonia muy cercana acá de la delegación Cuauhtémoc, tú también, no sé si ha pasado en tu edificio, en mi edificio llevamos varios meses sin agua, o sea, tenemos que traer agua con pipas. En Tepoztlán no ha llovido una sola vez en este año. Bueno, pero lo que te quiero decir es que estas cosas que pasaban en algunas colonias de la Ciudad de México, sobre todo en la delegación Iztapalapa, entiendo, pues ya se está generalizando en la Ciudad de México. O sea, este tema de la sequía, ¿no? Y que tiene que ver con el cambio climático. No llueve en la Ciudad de México. Sequía también por cultivo, o sea, lo que va a afectar en términos de agro, lo que va a afectar en términos hasta de infraestructura escolar, regresando al tema. ¿Cómo mandas a los niños con una ola de calor a la escuela? ¿Cómo logras que puedan ir a la escuela hacinados en escuelas donde no hay ni siquiera suficiente ventilación? Creo que es un tema que nunca está en la agenda, que nuestra agenda verde es nula. Nula, porque estamos más preocupados por salvar a Pemex que... Pero ¿y el Partido Verde no está? Por supuesto. Es que ella es la autora, hay que decirlo. Ella es la autora. ¿Cómo se llama tu libro? La Mafia Verde. La Mafia Verde, ¿no? Ya te citó el otro día Denise Dresser con lo del vientre pestrado, ¿no? Pero cuando tienes un Partido Verde que son unos charlatanes, pues no tienes en realidad una agenda verde. Y nadie tiene una agenda verde. O sea, si uno analiza...
de los Bueno, candidatos a ver, posibles. Claudia es lo que estudió, ¿eh? Y hizo un distribuidor bien encima de un humedal. Bueno, pero ella, O sea, ella sí cree en el cambio climático, o sea... Sí lo cree ese es como, su fuerte, como ese una es su realidad. fuerte, Se supone. es científica en esa, entiendo, ¿no? Y En está a favor de la esa... reforma energética del presidente, a favor de Dos Bocas. Bueno, porque ahorita está Y a favor del de- Tren Maya. Pues, O sea, ese es el gran problema. pues, ¿cómo no se puede pero estar en ese es contra el del gran presidente? problema. Pues sí. No estamos, o sea, no puedes negar, no va a haber narrativa que te detenga que se suba 3 grados la temperatura en este país. Todos No van va a a haber reventar, narrativa. Todos van a reventar, pero aquí lo que vimos, no se vieron el mapa de todo el continente americano, donde está la mancha roja de la ola de calor. Bueno, del hemisferio norte, desde luego, ¿no? Porque en el sur están en invierno. Pero México se ve así una mancha roja. Estos calores que estamos Y no hay sufriendo en la Ciudad de México. infraestructura. No Ayer tenemos en ni siquiera Torreón infraestructura. alcanzamos 47 grados a la sombra. ¿Qué cosa? ¿Cómo Y puedes vivir así? murieron varios viejitos. Cada día se están rompiendo récords. Y las ciudades no están preparadas para eso. No. Y vas a necesitar un chorro de electricidad para dar aires acondicionados y esas cosas, ¿no? Y a buen precio, por cierto. Bueno, ¿qué nos dices? Ya nos tenemos que ir, productor, ya. Bueno, No, ya nos pues, tenemos hacer que ir, trampa. perdón. 30 segundos cada quien nos está regalando el productor. La gobernabilidad va a ser un reto en general. Este país se está convirtiendo cada vez en un país menos gobernable. ¿Qué tiene que ver con esto de la conflictividad social, no? Sí, claro. ¿Qué tanto procesas los Y además los- somos los- más ciegos. El CISEN tenía un observatorio de conflictividad. Ahora ya no hay eso. Sí, seguro lo tienen los militares. Seguramente. Pero seguro no te vas a enterar. 30 segundos. Yo creo que va a seguir siendo un problema tremendo la pobreza y la desigualdad. Creo que con este gobierno de pronto se discuten mejoras en el margen, como las hubo antes, por cierto, pero para nada creo que podamos hablar de un avance de dimensión estructural o de dimensión demográfica. Creo que siguen siendo avances en los márgenes y que ese tema va a seguir persiguiendo, a pesar de toda la inversión retórica que ha hecho este gobierno y la inversión financiera en los programas sociales. Creo que la diferencia sigue estando, digamos, dentro de los márgenes de las diferencias que siempre había habido. Sube un poco, baja un poco, pero realmente no se ve que haya un cambio de dirección si estructural grande con ninguno de esos dos temas. Bueno, yo agrego a ese, si me permiten, pues qué hacer con el capitalismo de cuates, porque este gobierno pues se acomodó muy rápido con los cuates, ¿no? Y les ha ido muy bien a los cuates del gobierno. Los viejos y los nuevos. Los viejos y los es nuevos. más grande la fiesta. Y bueno, pues mientras haya capitalismo de cuates, oligarquías, como les dicen en la ciencia política tradicional, pues va a haber. El otro lado de la moneda es pobreza y desigualdad, ¿no? Bueno. Ahí está la agenda. Aquí está, señoras y señores, todo lo que tiene que hacer el presidente. Se la mandamos ahorita mismo a la campaña de Claudia Sheinbaum o a la de Ricardo Monreal, por si se le hace el milagrito del Santo Niño de Atocha, porque va a estar duro, va a estar durísimo. Gracias. Al contrario. Gracias, querido. Gracias, querida. Gracias, querido. Hacemos una breve pausa y viene el padre Javier Ávila para hablar del primer aniversario del asesinato de sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Regresamos.